Hola, ¿cómo están? Gracias por estar ahí. Hoy estamos con el filósofo Alberto Ibern. Gracias por tu tiempo, Alberto. Que tiene mucha experiencia en educación, además de artista. Y escribió este libro sobre un tema que uno siempre está consciente o inconscientemente rodeándolo e indagándolo. El tema del destino. Decidimos nuestro destino. ¿Decidimos nuestro destino? Bueno, podríamos decir que podríamos decidir nuestro destino. Si no lo decidimos nosotros, lo deciden los demás. De acuerdo. Sí. De acuerdo. Yo vi a lo largo de todo el libro que hay un trabajo de investigación de mucho tiempo, pero básicamente lo que nos vas a decir es que nosotros crecimos considerando que la realidad es algo que está ahí, que es. Y bueno, hay que arreglársela, a ver cómo hacemos con esa realidad que está ahí. Y vos, a partir de los físicos cuánticos y de las últimas investigaciones científicas, nos explicás que la realidad está siendo. Y ese gerundio, ese participativo que nos permite a nosotros tener realmente una injerencia. Pero no es una visión de alguien que piensa bien acerca de nosotros y que quiere darnos una mano, sino que está siendo estudiado por la mente más brillante de este tiempo. Así es. Vamos a decirlo rápido. Sí, yo creo que hay dos descubrimientos que a mi entender es lo más grandioso que ha ocurrido en nuestro siglo. Dos descubrimientos que cambian totalmente la historia. Uno es el de la física cuántica, cuando se logra observar el átomo y se descubre que el átomo no es la última partícula, como siempre se creyó. Átomo y quiere decir que no se puede dividir más. No, sí se puede dividir y tiene infinita cantidad de partículas subatómicas que están en constante movimiento. Por eso parece que fuera lleno el átomo y en realidad hay más vacío que lleno. Cuando vos haces así parece que todo esto fuera lleno y en realidad son... así que bueno, según cómo esas partículas subatómicas se acomoden, según cómo se relacionen, según cómo vibren, digamos nosotros, así aparece el átomo de oxígeno, de hidrógeno, de carbono, de hierro, etc. O sea que nada es, todo está siendo así, podría estar siendo de otro modo, según cómo se relacionen las partes entre sí. Eso ya es un acontecimiento extraordinario porque nos pone a nosotros, ¿qué estoy siendo? Y estoy siendo eso que quiero estar siendo, y si yo no quiero estar siendo lo que estoy siendo ahora, ¿cómo puedo estar siendo lo que quiero? Bueno, cambiando mis relaciones conmigo mismo, con el otro, con los demás, con el ambiente. O sea, nos devela nuestras potencialidades. Sí, exactamente. Y el otro gran descubrimiento también de la cuántica, de la física, uno dice física cuántica, pero son biólogos, químicos, sí, neurólogos. Es el tema del tiempo, que el tiempo es uno. Sabíamos que el espacio es uno. El espacio alguna vez fue del tamaño de una lenteja, después se estalló y está en constante expansión el universo. Pero también el tiempo uno. ¿Qué significa esto? Que en vez de... Nosotros lo hemos categorizado en pasado, presente, futuro, pero en realidad si es uno, hay distintos pliegues del tiempo donde todas las opciones están disponibles. Entonces, por ejemplo, yo en algún pliegue del tiempo estoy sano, aunque ahora esté enfermo. Entonces puedo elegir ese pliegue, puedo hacer presente ese estado. En algún pliegue del tiempo, eso que yo quiero hacer ya está hecho. Entonces puedo traerlo al presente. O sea, si vos combinás estas dos cosas, que todo está haciendo y está haciendo según lo que yo estoy optando, o sea, según el pliegue del tiempo que estoy optando, que estoy eligiendo, entonces estoy ante la responsabilidad, no solo la posibilidad liberadora para muchos, pero también la responsabilidad, ¿no?, de estar eligiendo lo que quiero estar siendo, ¿no? En ese plano, el experimento de
que lo observado sea según quién está observando. Claro. El experimento de la doble ranura es muy singular en ese caso. O sea, se hace pasar un fotón de un lado a otro con una barrera en el medio que tiene un agujero, ¿no? Entonces, una ranura, digamos. Y el fotón pasa y se comporta en ese caso, porque el fotón, ese último partícula subatómica, es un haz de luz, ¿no? Es una energía lumínica que a su vez vibra, etcétera, pero a veces actúa como onda y a veces como partícula. En este caso actúa como partícula y pasa de un lugar a otro por la ranura. Sale como partícula y llega como partícula. Pero le ponen doble ranura, o sea, dos posibilidades, y el fotón se desdobla, pasa como onda y llega como onda al otro lado. O sea, entonces los científicos se dicen, pero ¿cómo sabía el fotón que tenía que había dos ranuras, que tenía que hacer ese comportamiento? ¿Cómo sabía que tenía que comportarse como onda? La bilocación. Sí. Se caen todas las leyes de la física. Están en dos lugares al mismo tiempo. Sí. Están en dos lugares al mismo tiempo. Hace miles de años. Sí, todo eso que parecía cosas, ciencia ficción o magias de personas muy especiales, claro. Parece ser que en este nivel, quantum es una medida, ¿no?, de luz, en ese nivel cuántico las leyes de la física son totalmente diferentes, ¿no? Dos cosas pueden estar en dos lugares, o sea, una misma cosa puede estar en dos lugares al mismo tiempo, etc. Ya está, listo, vamos a apagar la luz. Si llegamos a eso ya es como... ya podemos rever un montón de cosas. No, bueno, lo interesante de este caso que vos traes de la doble ranura es que los científicos se preguntaron, bueno, ¿cómo sabe el fotón? Y la única respuesta posible es que el observador sea el que programe lo observado. O sea, por eso dicen, sin observador no habría paisaje. O sea, eso que estás viendo lo estás provocando. Bueno, Kivaleón dice todo es mental, entonces... Sí, y hacia adentro como afuera, hacia arriba como abajo. O sea, exactamente. Se van confirmando sabidurías antiquísimas, pero nunca habían sido contrastadas en un laboratorio con tanta precisión, ¿no? Alberto, ¿cómo llegamos a nuestro destino a partir de esto? Bueno, porque hay varios experimentos, ¿no? Uno de Rus, que lo hicieron unos rusos, pero después se replicó también en el StarMag, un instituto de Estados Unidos, se volvió a repetir la experiencia de poner en un tubo al vacío unos fotones, y los fotones estaban en cualquier orden, sin orden, digamos, y se introdujo un ADN humano, y el ADN ordenó los fotones, les dio un cierto orden, luego se sacó el ADN y ese orden permaneció. Entonces hay una relación directa entre el ADN y los fotones. Los fotones son, acuérdense, esas partículas ínfimas de las cuales está compuesto todo el universo físico, o sea, nuestro cuerpo, todo. Entonces, eso por un lado, el ADN humano ordena los fotones. Por otro lado, se había ya hecho otra experiencia que se une con esta, cuando se investiga la relación entre las emociones, las sensaciones, los sentimientos del corazón y los protones, digamos, y los fotones, etcétera, digamos los átomos, ¿no? Y el comportamiento de los átomos. Y entonces allí, cuando se verifica que un sentimiento, por ejemplo, de odio, de bronca, generaba una reacción diferente en el ADN a una sensación de amorosidad, de bienestar, de placer. O sea, el ADN se desenrolla de muy distinta manera. Entonces, cuando se constata que la emoción, o sea, lo que llamamos la creencia en el sentido de creer y saber sentir que algo te está ocurriendo, eso modifica el ADN, y el ADN modifica los fotones, esa cadena termina diciendo que según sea tu emoción, así vas a ordenar tus ADNs y así vas a ordenar los fotones, o sea, el mundo físico, ¿no?
Ahí tiene incidencia. Claro. Incidencia directa en la realidad. Mira, hay, por ejemplo, una experiencia que se llama el fenómeno Maharishi, digamos, en honor a un meditador de yoga, etcétera, que se llamaba Maharishi, que él decía que si una cierta cantidad de personas, un tanto por ciento de la población, practicara las meditaciones que él hacía, cambiaría el humor de la gente, cambiarían las conductas sociales. Entonces se empieza a experimentar. Primero se experimenta en muchas ciudades de Estados Unidos de unos 50.000 habitantes, y se constata que, bueno, hay menos accidentes de tránsito, menos robos callejeros, o sea, toda una serie de efectos. Entonces, en base a esa primera experiencia, se hace esta experiencia en un lugar mucho más comprometido, que fue la guerra del Medio Oriente, entre el Líbano e Israel. Y, bueno, se hizo con todos los recaudos científicos habidos y por haber, en lapsos muy similares de días, horarios, se tuvieron en cuenta incluso los feriados, todo. Y toda la serie de ítems observados sin los meditadores y con los meditadores. Y también disminuyeron los crímenes de guerra, además de todas esas otras que dije antes, ¿no? Los accidentes de tránsito, las violencias callejeras. O sea, hay una relación directa entre el sentir emociones de paz y el efecto en una sociedad que no sabe que hay alguien sintiendo paz en ese momento. O sea, incluso se establecieron las cantidades necesarias de personas, etcétera, que son en realidad bastante alcanzables, ¿no? Porque con 800 meditadores, digamos, se puede incidir en una población como de más de 1 millón de habitantes, etcétera. O sea que sí, es muy mínima, sí. Pero tendría que ser constante, porque al irse los meditadores volvieron a acrecentarse los niveles de agresión, etcétera. O sea que hay emociones violentas y habría que contraponerle emociones de paz, ¿no? Pero lo interesante es que hay una incidencia directa en el mundo físico, porque al incidir sobre los fotones, sobre los cuantos, estamos diciendo que incidimos sobre nuestro cuerpo, sobre el cuerpo de los demás, sobre toda una población. Entonces, eso ya es incidir en el propio destino, o en el destino incluso de una comunidad, ¿no? Porque en el fondo estamos decidiendo, optando por una de estas opciones cuánticas, por una de estas opciones que están todas disponibles en algún pliegue del tiempo, ¿no? Y del espacio. Exactamente. Me llamó la atención un capítulo en especial del libro que está dedicado a noticias extraordinarias. ¿Extraordinarias en qué sentido? En el sentido de una inteligencia emocional realmente destacable, de solidaridad, de compasión por el otro, que hace re bien verlo y dan ganas de formar parte de eso. Contame Agenda Imprevista, porque ese es el nombre. Sí, Agenda Imprevista es un proyecto para radio, televisión, prensa escrita también, con noticias que uno, para encontrarlas en internet, si las conoce las puede encontrar, pero en general no se difunden. O sea, la agenda periodística en general está cargada de crímenes, de robos, de violaciones, etcétera. Y en realidad hay un montón de personas que están haciendo cosas extraordinarias. Por ejemplo, en Madagascar, un exjugador del fútbol francés llegó allí y vio tanta pobreza, tanta miseria, dice, como ningún lugar en el mundo. Dice que familias con 6, 7 chicos comiendo de la basura por la calle, etc. Entonces quiso hacer algo y no encontró apoyo internacional, sensibilidad en el gobierno, etc. Entonces se acordó que su padre era albañil y que construía y hacía los ladrillos con piedras. Entonces llamó a toda la gente, a todos los marginados que encontró por los barrios de Madagascar. Fueron a unas montañas y empezaron a fabricar ladrillos con piedra. Y con eso empezaron a construir toda una ciudad. Ahora toda esa gente, todos tienen su casa, hay calles, hay una escuela, hay una plaza, es hermosísima la ciudad, pero sobre todo
se convirtieron en una comunidad, ¿no? Vos fíjate esta acción, o sea, cómo cambió es el destino de todas esas personas y el suyo propio. Después creo que se hizo monje, no sé, o alguien lo llamó, creo que Cousteau le hizo un video, y lo llamaron el santo de Madagascar. Tal cual, y hay muchas noticias. Hay muchas como esta. En Sí. ese nivel, digamos, ¿no? Sí, hay un autor que dice que todos los problemas que sufre la humanidad hoy, en algún punto de la Tierra están solucionados. O sea, en algún lugar se solucionó la contaminación, en algún lugar. Yo encontré, por ejemplo, hay otra de las noticias, hay 20 ciudades donde no hay violencia, ¿no? Es muy interesante eso también. Nadie sabe, pero, digamos, se solucionó el tema de la violencia, el tema de la contaminación, el tema del trabajo, el tema... Todo, pero estas informaciones están aisladas unas de otras. Y este Capra dice que habría que juntar, si se juntaran todas esas experiencias, y tendríamos la posibilidad de solucionar todos los problemas que hoy aquejan a la humanidad. Esto es como lo del pliegue del tiempo, ¿no? Que parece tan... Pero no, en algún lugar está siendo posible eso que acá parece imposible, ¿no? Bueno, eso es lo que acerca el libro, que, como decía, propone un cambio en nuestro destino, tratar de alcanzar los objetivos que cada uno de nosotros tengamos, o de acercarnos por lo menos a ellos, pero ofreciéndonos un camino científico, donde expertos en física cuántica, neurólogos, bioquímicos, biólogos, van acercando información que empieza a armar un paisaje totalmente distinto al que teníamos cuando nosotros crecimos, aferrados a creencias que eran inamovibles, a una percepción de uno de tener cierta capacidad o no, y que eso era así porque vos sos así, y haciendo la realidad mucho más participativa. Sí. Alberto, da para hablar muchísimo, Sí. yo te agradezco mucho el tiempo. Quería que le contemos a la gente el contenido de este libro, que seguramente lo va a nutrir mucho para cosas que quiera cambiar uno, pero sobre todo para la visión que te permite tener este libro de la realidad, de lo que está pasando hoy con la física cuántica, con la nueva ciencia, que se aúna a lo que se dijo en forma milenaria por la espiritualidad, porque empiezan a converger ambos mundos que parecían separados, Oriente y Occidente, y dándonos pautas sólidas. ¿Sabés? Una cosa interesantísima que da mucha esperanza a las personas, ¿no? Es el modelo holográfico. Ellos han descubierto que tanto el cerebro como el universo se compadecen más bien con un modelo holográfico. En un holograma, si uno quitara, por decir, un pedacito de holograma, no agarraría un fragmento del holograma, sino todo el holograma en pequeño. Y eso, dicho al revés, quiere decir que si yo empiezo a cambiar algo en mi vida, empiezo a cambiar todo en mi vida. Bueno, eso es lo que está pasando también con el florecimiento de tantas nuevas miradas sobre la realidad que contagian y que hacen que justamente un biólogo descubra tal cosa allá, pero de la otra parte del mundo otro descubrió. Me estoy acordando de Masaru Emoto, de los mensajes del agua, o sea, que ya pasaron muchos años de eso, pero como que empiezan a emerger informaciones que se van sumando, ¿no? y se van sumando. Sí. Lo que hay que hacer es despertarse uno, porque eso ya está arriba de la mesa. Claro. Gracias a todos. Bueno. Gracias a ustedes.